Muy buenas tardes, don Antonio. Es un placer. Yo, soy de Málaga, España. Aquí mucha calor hoy, la verdad. Tenemos el verano bien fuerte. La verdad que desde que me respondió no esperaba tener la oportunidad de poder hacer este capítulo de mi podcast. Un pequeño emprendimiento, ¿no?, que estoy haciendo como chico joven que soy, pues dando a relucir a personas, ¿no? En este caso, la verdad, una persona muy especial que llevo siguiendo hace mucho tiempo y sobre todo toda la historia, ¿no? Que engloba, pues ahora con la película, con más razón, ¿no? La Sociedad de la Nieve y los Andes. Entonces, darle la bienvenida a don Antonio. La verdad, le decía a mi pareja ayer que no me creía de tener la oportunidad de hablar con usted y aquí estamos, ¿no? Muy agradecido. Sí, no, es un placer estar contigo. Imagino el calor que debe hacer en Málaga, ahí por el sur, en pleno verano. Muy disfrutable, por cierto. Y bueno, encantado de estar justamente en un podcast de viajes y demás y poder charlar contigo de todo el tema, película y demás. Sí, la verdad que desde que salió la película creo que ha habido un boom muy grande, ¿no? Con toda la historia, seguramente ya con todas las conferencias que ha estado dando se hará un poquito repetitivo, ¿no? La historia que cada día creo que ha llegado a más corazones de la gente, ¿no? Y que con su humildad pues también agradecido de que pueda contar un poquito, ¿no? De todo lo que pasó, ¿no? Entrando un poquito ya en materia, digamos, yo quisiera saber un poquito los inicios en su equipo de rugby, ¿no? ¿Cómo se fue fraguando ese vínculo, ¿no?, que tenía con todos sus compañeros y que, pues hubo una amistad muy importante, ¿no? Y que luego les ayudó a todo lo que pasó después, ¿no? En realidad, fue la formación que tuvimos en el colegio, de Stella Maris, Christian Brothers, un grupo de una congregación irlandesa de hermanos. Bueno, se fue, y empecé jugando rugby a los 5 o 6 años y después se fue extendiendo. Llegué a lo largo del tiempo al primer equipo del colegio. Y con mis otros compañeros teníamos el denominador común de lo que era el colegio, de lo que fue el rugby. Por supuesto, siempre pasa que vos conocés a los de arriba, a los mayores, y no conocés a los de abajo. Así que a todos los compañeros, entonces yo con algunos jugué, con otros tenía idea de quiénes eran, pero teníamos ese denominador común del colegio, ¿no? Que eso fue fundamental en cuanto a cómo nos fuimos conformando y formando y transformando desde un equipo de rugby a una sociedad como fue la Sociedad de la Nieve. Y ¿quién fue el líder, digamos, ¿no?, en ese equipo de rugby, ¿no? Porque, claro, en el avión iban todos sus compañeros, cada uno tenía un rol dentro de ese equipo. ¿Quién era, digamos, el capitán, ¿no? El capitán fue Marcelo Pérez del Castillo, que fue el que realizó el viaje, fue el capitán del equipo, fue el capitán allá arriba de la tragedia justamente, fue el que fue ordenando todo y que fue haciendo que las cosas, los hechos se fueran dando. Fue una figura muy importante que por suerte en esta película La Sociedad de la Nieve se lo pone en su justo lugar, el lugar que siempre mereció estar. Claro, yo me imagino que también este viaje fue planeado, ¿no?, con antelación. No fue cosa de un día, también teniendo en cuenta, ¿no?, cómo estaban las condiciones climatológicas, ¿no?, en ese momento. ¿Cómo se fue como proyectando ese viaje, ¿no?, pues en ese momento para vosotros era la primera vez que ibas a estar por encima de las montañas, ¿no? Era muy especial para todos vosotros. Sí, no, era especial porque íbamos a Chile, porque habitualmente el viaje de fin de temporada, por así decirlo, era a Buenos Aires. Y ya el año anterior, en el 71, habían ido a Chile con muy buenos resultados. Y bueno, dado los comentarios que trajeron mis compañeros sobre lo que había sido el viaje en el 71, fuimos varios los que nos subimos en el 72, sumado que en ese momento la situación económica en Chile era bastante complicada. Te daban mucha plata por dólares, entonces para nosotros resultaba muy barato ir a Chile. De hecho, el pasaje nos costó $45
allá nos iban a alojar y demás, así que era todo, digamos, todo una fiesta porque era todo muy barato. Además me imagino que como todos erais de corta edad, ¿no? El ambiente que había de compañerismo, de buen rollo, ¿no? Que yo creo que fue uno de los valores, ¿no? Fundamentales, ¿no? Ese vínculo tan especial que teníais, ¿no? Fue un vínculo en realidad del típico de equipo, es decir, venís jugando todos los fines de semana juntos con muchos de ellos, y bueno, y eso te da una cercanía, te da una hermandad, te da un conocimiento, y con otros que no habíamos estado jugando o porque eran mayores o porque ya se habían retirado del equipo, o porque nunca habían integrado el equipo, pero sí eran All Christians y habían decidido participar del viaje. Y bueno, y como el Christians que eran y que somos, digamos, eran bienvenidos en el viaje, por supuesto. Y bueno, como curiosidad quizá por sacar algo de curiosidad del previo al avión, ¿hay alguna historia curiosa de algún pasajero que finalmente no volase en ese avión tan fatídico, desgraciadamente después, ¿no? Por todo lo que pasó. Y bueno, hay un compañero mío que se llama Roberto Yaus, que vive en Buenos Aires, que Bobby iba a ir con nosotros, pero en realidad, como él tenía un pasaje gratis y el padre consideró que era más seguro que viajara por KLM, dado que él era gerente de KLM acá en Uruguay, optó por el viaje en avión. Era algo bastante más confortable perdón, era algo más confortable y seguro que un viaje en un avión de la Fuerza Aérea, ¿no? Pero en realidad, digamos, después algún otro que se durmió, alguna cosa de esas, que esas cuestiones que pasan, que toman trascendencia en la medida que se produce un hecho como el accidente, ¿no? Yo quería saber un poco por qué no se realizó realmente el vuelo directamente Montevideo, Chile, ¿no? Porque pararon en Mendoza, ¿no? Acorde a lo que se ha contado, ¿no? De la historia, paran en Mendoza y de Mendoza realizan luego el vuelo hacia Chile. Claro, eso fue una de las cosas que, digamos, que acá en Montevideo nuestros padres estaban convencidos que habíamos cruzado el 12 de octubre a Santiago de Chile. Por lo tanto, cuando llega la noticia de un accidente, digamos, le dan poca trascendencia, porque el accidente se produjo el 13 de octubre. Nosotros que no pudimos cruzar porque el clima estaba mal en la montaña por el paso que íbamos a cruzar, que era de Cristo Redentor. Y entonces nos tuvimos que quedar 24 horas en Mendoza para que se encontraran mejores condiciones. Y resulta que al otro día de mañana, el 13 de octubre, no íbamos a cruzar por el paso del Cristo Redentor porque estaba muy alto y estaba muy feo en el sentido del clima. Y entonces se vuela 600 kilómetros al sur para entrar por el paso Planchón, que recién había volado un avión con ganado y le había comentado a los pilotos y a la torre que estaba en perfectas condiciones para ser usado ese paso, ¿no? Sí, porque luego se habla del paso en teoría, como decía el comandante, que pasaron Curicó, ¿no? Que al final fue un error, que realmente no habían pasado por ahí, ¿no? Claro, Malargüe, Curicó, Malargüe está al lado argentino y Curicó está al lado chileno, es una recta que cruza justamente por el paso Planchón. Y cuando salís de la cordillera te encontrás con Curicó, que es cuando el avión agarra hacia el norte, que estaba yendo en ese momento de este a oeste. Cuando pasa la cordillera agarra hacia el norte y es cuando pide autorización a la Torre de Santiago para hacer la aproximación y descender. Es decir, eso de que el piloto pasó toda la noche diciendo que pasamos Curicó, él estaba convencido que había pasado por la ciudad de Curicó y por eso estuvo toda esa noche transmitiéndonos esa información que en realidad era absolutamente errada, ¿no? Ujú. Sí, me imagino que fue una situación compleja. Bueno, esto se ha repetido en muchas conferencias y charlas, ¿no? En las que usted ha dado, quizás es repetitivo, pero bueno, para espectadores que quizás no conozcan tanto, ¿no? La historia, sería bueno saber cómo era el ambiente en ese viaje, ¿no? En un avión que normalmente no tiene nada que ver a los que hay hoy en día, ¿no? Un avión que Bueno, con turbulencias. era un avión, un turbohélice de dos motores, un avión relativamente nuevo,
De hecho, creo que hasta el día de hoy algunos sigue volando, son aviones, son seguros esos tipos de aviones, son adecuados para ese tipo de transporte, digamos. De hecho, el capitán había cruzado, no sé si 20 veces la cordillera, es decir, eran viajes que normales. Lo anormal fue que quizás se juntaron una cantidad de factores, como siempre dicen, que en los accidentes pasan, se juntan varios factores. Y bueno, y acá se juntó quizás el viento del oeste hacia el este, que no lo tuvieron en cuenta, la velocidad, y que los hizo, digamos, doblar hacia el norte antes de tiempo. Y que la Torre de Santiago de Chile tampoco controló el tiempo y velocidad y lo autorizó a descender. Son todas cosas que se dan, que se fueron sumando, que fueron lo que trajo como consecuencia esta bruta tragedia, ¿no? Pero en general ese tipo de avión, un Fairchild, es un avión seguro, es un avión bueno, era un avión nuevo en esa época, del 72, así que no había nada que decir por ese lado, y los pilotos eran experientes también. Es decir, pero como todo, la confianza hace que se produzcan errores, y acá se produjo una serie de errores que trajeron esta consecuencia. Bueno, hablando de tragedia, claro, en el caso de usted, como bien he podido investigar y leer, usted cambió en los últimos momentos de asiento, ¿no? En el avión, que hizo que afortunadamente estemos usted y yo hoy, ¿no? Aquí contándolo. No sé qué recuerda un poquito de ese momento en resumidas cuentas, ¿no? Que fue un momento complicado, evidentemente, pues, para saber un poco sobre ese momento. Sí, íbamos charlando. Y en determinado momento aparece uno de los tripulantes y nos dice: ustedes cuatro que están en el fondo vayan para otro asiento. Y del último asiento me paso al primero del lado derecho, a la ventanilla, que no había nadie. Y eso debe haber sido 10, 15 minutos antes del accidente, quizás 10 minutos, no pasó mucho tiempo después de eso. Y bueno, y ahí es cuando sentado miro por la ventanilla del avión y veo en determinado momento un cúmulo de tierra, y el sentir que el avión rugía al máximo sus motores, el ver tierra y el chocar fue todo uno. Es decir, fueron microsegundos en que se fueron dando situaciones, y cuando querés acordar estás abajo de todo, con todos los asientos encima, con el avión roto, toda una cantidad de cosas que te vas dando cuenta después, el cinturón de seguridad puesto y colgado del cinturón de seguridad, y no me lo podía sacar en ese momento. Son esas cosas que pasan en los viajes, y pasan las cosas que se dan, son esas suertes, no sé cómo decirle, pero son situaciones que pasan y que te llaman la atención con el pasaje del tiempo también, ¿no? Para mí es apasionante con la naturalidad y la fortaleza que lo cuenta, ¿no? Porque creo que cualquier persona que hubiera pasado por algo así, probablemente, ¿no? Se cortarían las palabras y se pondría emocionado, ¿no? La verdad, se me eriza la piel, honestamente, por la fortaleza y la admiro, ¿no? Por tanta Y bueno, fuerza, ¿no? quizás hoy sería distinto, en aquel momento tenía 19 años, era un viaje de fin de temporada, todo placer, todo alegría, y íbamos a jugar contra un equipo chileno, viste, será otra cosa, otro momento. Y bueno, y cuando tenés 19 años creo que sos capaz de soportar muchas cosas, y con esos deseos de vivir brutales que tenés, con toda una vida por delante, si bien no la pensás, la tenés la vida, y pensás que eso es eterno también. Son esas cosas que no sé, uno cuando lo mira en perspectiva te llama así la atención, pero bueno, son cosas que pasaron hace 50 años, y bueno, la vida sigue después de eso. No, totalmente. Yo, la verdad, siendo un gran fanático de la montaña, que hago mucho senderismo, un poco me pongo a prueba, ¿no? De esa supervivencia de vez en cuando, pero salvando las distancias, ¿no? No tiene nada que ver, pero para mí es un aprendizaje, ¿no? Todo esto que estoy leyendo de vosotros y para la vida. Pero bueno, continuando un poco para no desviarme, ya una vez que se produce el terrible impacto, ¿cómo son esos primeros minutos tan dramáticos? ¿Quién sale como líder en ese momento y dice, vamos a hacer algo? Aquí no nos podemos congelar, ¿no?
¿Quién fue el primero un poco en dar la voz de cantante, digamos, en eso? El capitán siempre asumió, así como fue capitán en la cancha, fue capitán en la montaña y fue capitán en esa tragedia. Fue fundamental tener un líder, tener un mando absolutamente vertical, como fue el mando de él en la montaña, y que alguien pusiera orden en ese caos brutal que había. Es decir, te puedes imaginar un avión partido, gente muerta, gente herida, gente gritando, gente que conocés, gente que no conocés. Era todo un caos impresionante y sin embargo él empieza a darle órdenes a la gente, al equipo, y el equipo empieza a responder: ayuden a aquel que está herido, corran esto, saquen aquello. Es decir, el haber tenido ese liderazgo y el haber asumido ese liderazgo en ese momento fue fundamental. Es decir, nuestro capitán nos dio esa orientación que necesitamos en ese momento y fue fundamental para todos los que estábamos ahí, porque rápidamente viene la noche, rápidamente no vemos absolutamente nada, y en ese caos, en esa desesperación, en ese sentimiento de abandono que sentías, en ese sentimiento de soledad, de que no sabes qué es lo que va a pasar, esa figura fue importante para todos nosotros, y en especial para los que teníamos 19 años en ese momento. Claro, porque hay que recordar que la caída, si no recuerdo mal, fue en torno a las 3:30, ¿no?, de la tarde. Correcto. Que Correcto, prácticamente... y estábamos a casi 4.000 y algo de metros de altura, por lo tanto, la noche se nos vino rápidamente encima, que esas fueron cosas que no teníamos previsto, entonces por eso nos tuvimos que poner a dormir, movetarnos dentro del avión porque había oscuridad. Fueron dos cosas que dificultaron que nosotros pudiéramos estar en condiciones, ¿viste? Entonces nos tuvimos que meter adentro del avión y se nos hizo la noche y dormí como puedas. El dormir como puedas era un tema complicado porque había que tirarse ahí y después no sabías qué era lo que pasaba. Me acuerdo que estirabas una pierna y alguien gritaba, movías un brazo para acomodarte y alguien aullaba. Fue una noche tremenda, la primera noche, fue muy difícil de dormir, fue una noche muy complicada y recién con las primeras luces se volvió a ir poniendo orden y bueno, y ahí el capitán fue fundamental, esa verticalidad de mando, ese respeto que tiene el equipo de rugby por el capitán, son cosas que realmente son importantes y son importantes cuando las papas queman, es decir, en los momentos difíciles, el tener ese liderazgo fue fundamental para todos nosotros. Claro, como venía preguntando anteriormente, alguien ahí, para bajar un poco ese desespero, ¿no?, de las personas en una situación tan dramática, me imagino que alguien trató de transmitir calma al grupo, ¿no? Porque claro, estamos hablando de que todo lleno de cadáveres, acaba de estrellarse el avión, no te puedes ir fuera del avión a tomar el aire, te congelan, ¿no? O sea, Exacto. ¿cómo fueron esa primera noche, que creo que fue la peor, ¿no? Sí, se puede decir que fue de las peores, no la peor. Fue una noche complicada porque además el hueco del avión en ese momento todavía no habíamos empezado a cerrarlo, así que sentimos mucho frío, no teníamos lo que era el recubrimiento de los asientos para hacer las disfrazadas. Hay muchas cosas, viste, que digamos se fue haciendo después. Esa noche por eso fue tremenda por los muertos, fue tremenda por los aullidos, por los gritos, por el frío, por la sed, por la desesperación que tenías, por no saber si ibas a despertar el otro día, por toda una cantidad de cosas que hizo que fuera difícil todo lo que nos estaba pasando, ¿no? Y bueno, hablando un poco de la figura de Tintín, que también me gustaría saber, para que la gente sepa por qué le llamaban así, ¿no?, en ese apodo tan curioso. ¿Cómo era el Tintín ahí en esos momentos? De lo que recuerda, porque bueno, en la película, digamos, se ve un Tintín muy colaborador que luego va a buscar la cola del avión, ¿no?, para buscar esos dulces o lo poco que se podía encontrar. ¿Cómo era ese Tintín, digamos, los primeros días en esa situación? Me dicen Tintín porque cuando empecé a jugar al rugby
decirme Vicintín o Antonio, como es mi nombre, era demasiado largo, así que optaron por decirme Tintín y me quedó Tintín hasta el día de hoy y no creo que deje de ser Tintín. Tintín en aquel momento tenía 19 años, sufrí unos cortes importantes en el codo que me hicieron perder mucha sangre, que estuve en los primeros momentos bastante golpeado. Después, con el pasaje del tiempo me di cuenta que tenía un dolor en el pecho, en una costilla, y si me apretaba se me iba. Por lo tanto, me puse un cinturón y ahí quedó tapado de ropa. Y un día, ya prácticamente sobre diciembre, me levanto la ropa y veo que me cuelga un cinturón en la cintura, me lo saco y me olvido del tema. En realidad, años después me di cuenta que había tenido 3 costillas rotas y que por estos cortes casi me muero, pero evidentemente mi fortaleza física fue bastante buena, me recuperé, me olvidé de lo que había tenido, por supuesto el dolor de la fractura se me fue, y lo del codo, da la posición donde está y demás, también me olvidé de eso. Había cosas más importantes, estaba jugando la vida y iba más allá de los cortes que podía tener, y la vida tenía que seguir, así que traté de ayudar y colaborar lo más posible y de ir agarrando fuerzas y actividades y colaborando y buscando soluciones a las cosas en la medida que fueron pasando las distintas etapas en la montaña. Yo quería hablar un poco de la figura de Nando, ¿no? Que en la película se ve muy bien como prácticamente en los primeros momentos estaba prácticamente medio muerto, luego se le muere su hermana, ¿no? Y luego saca lo mejor de sí, ¿no? Para sacar adelante o ayudar al grupo, ¿no? ¿Cómo podrías describir la figura de Nando, pues esos primeros días y lo que luego viene? Porque luego es de los que va a buscar tras la montaña, ¿no? Signo de civilización. Me parece algo de otro planeta, ¿no? En realidad, la figura de Nando fue una figura que al principio no fue demasiado importante. Nando se salva porque queda con la cabeza contra la nieve y la inflamación que podía haber tenido en realidad se lo redujo bastante. Posteriormente tenía un espíritu muy especial que quería volver con su padre, dado que habían muerto su madre y su hermano en el accidente y que su padre iba a estar solo, así que él dijo que él se iba de ahí. Después Roberto Canessa, que le decía, Nando, ¿qué vas a ir? Ahora en pleno invierno te vas a quedar congelado a una cuadra de acá, no tiene sentido, hay que esperar mejores momentos. Y bueno, él siguió un poco el consejo ese, y después yo integro junto con ellos el equipo de expedicionarios, que somos los que vamos a hacer todas las expediciones, digamos, realmente importantes, que son las expediciones para tratar de sacar a mis compañeros del lugar. Y la figura de Nando fue una figura de tenacidad, fue una figura de empeño, fue una figura de darle para adelante, de seguirlo. Fue una característica evidentemente muy importante. Creo que los 3 formamos un equipo que, si bien tenemos nuestras discrepancias en una cantidad de cosas, somos muy parecidos, porque evidentemente tenés que ser muy anormal para poder caminar por los Andes con el equipo que teníamos, con las pésimas condiciones físicas que teníamos, y evidentemente nos íbamos alentando uno a otro, nos íbamos empujando uno a otro, y bueno, y fuimos haciendo lo mejor que pudimos, y bueno, y fuimos aprendiendo de las distintas expediciones. Esta es una historia de ensayo y error continuo, es decir, no conocíamos cosas y teníamos que ir probando unas, descartando otras y haciendo experiencia a medida que va pasando el tiempo, que son cosas dicen, ay, qué suerte tuvieron en la última expedición. La última expedición no fue suerte, fue un cúmulo de cosas, de experiencias que se fueron juntando, que permitieron que a lo último dieran un buen resultado, pero no fue casualidad. Hubo mucho pienso en todas estas historias, en todas las expediciones, hubo mucha experiencia, se hizo mucha experiencia, y Nando fue una figura realmente importante, es decir, el hecho que Nando y Roberto hayan cruzado los Andes, te lo describe en las condiciones en que estaban, con botas de gamuza, con vaqueros, con bolsas de nylon para que no le mojaran los pies.
y unas camperas de ciudad con algún buzo de lana. Es decir, evidentemente tenés que ser muy anormal para haber hecho una proeza de ese tipo, ¿no? Claro, porque hablando de las relaciones que tenéis cada uno, como cualquier grupo de ser humano, no todo el mundo se llevaba bien, ¿no? Pero al final me imagino que por las mismas condiciones de la montaña y la situación que estabais, al final el ser humano saca lo mejor de sí y trata de empatizar, ¿no? Con todo el mundo porque Y ¿no? de los 45 que éramos, quedamos 28 vivos. Después de la luz quedamos 19 vivos. Perdón, 17 vivos. No, 19 vivos, estoy bien. Y digamos, evidentemente al estar dividido en los equipos, en distintas actividades, también hacía que cada uno supiera qué era lo que tenía que hacer y iba a hacer eso. No se metía en lo que estaban haciendo otros, y eso a su vez hacía que la convivencia fuera mucho mejor, en el sentido que cada uno era responsable de lo que tenía que hacer y lo hacía, y no necesitabas que alguien te controlara o alguien preguntara qué estabas haciendo. Es decir, cada uno cumplía con sus obligaciones, que eso fue una de las cosas más importantes que hubo. El ambiente era tenso, sin lugar a duda, alguna pelea hubo, pero cosas menores, es decir, terminabas pidiendo perdón, terminabas abrazado al otro, digamos, no tenía sentido todo lo que estaba pasando. Y ahí aparece, digamos, las virtudes del ser humano. En esos momentos difíciles, en esos momentos críticos, aparece la parte buena, el ser bondadoso, el ser piadoso, el ser fraterno, el ser que ayuda. Es decir, aparece la parte buena del ser humano y no como a veces si bien lo dice, es decir, la jauría humana desapareció en este momento, y en vez de tratar de desesperadamente obtener beneficios, era al revés. Cada uno de nosotros trataba de darle al grupo cosas que se pudieran beneficiar todos. Claro, porque hablando de las virtudes y valores, yo creo que en esta experiencia y también como se ve reflejado en la película, creo que transmite todos los valores que tiene el ser humano para ser perfecto, ¿no? Es decir, bondad, resiliencia, que quería saber un poco cómo define usted la resiliencia en este contexto, ¿no? Creo que es el ejemplo a nivel de la historia que mejor se podría explicar, ¿no? La capacidad del ser humano para anteponerse a lo complicado de la vida y decir, hay que sacar algo positivo, ¿no? Exacto, es decir, la resiliencia justamente es eso, es decir, de una parte crítica, de una parte muy difícil, obtener un resultado positivo, es decir, transformar eso, transformar esta tragedia, transformar todo esto en algo positivo. ¿Y cómo lo mirás en algo positivo? Y bueno, lo positivo es hacer expediciones y tratar de buscar y tratar de encontrar una salida para todos. Es decir, creo que todos somos en parte bastante resilientes, es una palabra que está, creo, muy vinculada a la crisis. Acá vivimos crisis en forma continua, es decir, que para superar esa crisis debemos hacer cosas nuevas, debemos de ser creativos, que eso fue una de las cosas que también fueron importantes arriba, porque creo que una de las cosas que nos impide ser creativo es la vergüenza, es el miedo, son las cosas que nos impiden expresarnos. Y allá arriba, como estábamos desnudos físicamente, por así decirlo, estabas en la pureza del ser humano, no existía esa parte que vos digas, siento vergüenza de, no, al revés, cuando alguien tiraba una idea, participabas y tratabas de contribuir, y a veces era buena y a veces era rechazada, pero no importaba. El hecho era que te ponías en la etapa creativa, porque para salir de una crisis hay que crear nuevas opciones, es decir, seguir haciendo las mismas cosas nos conduce al mismo resultado. Es decir, nosotros queríamos un resultado que era salir de la montaña, entonces teníamos que hacer cosas nuevas, cosas creativas, cosas distintas, que fue lo que se hizo, en definitiva, y fue lo que nos llevó a poder salir del lugar. Es decir, siempre hablo de lo que se puede decir como la creatividad de la supervivencia y la inteligencia de la improvisación. Es decir, se vinculan esas dos cosas.
Es decir, la creatividad, ser creativo en un momento en que no tenés nada. Es como aquel suceso con uno de los Apolo que le dieron un cubo, un caño y había que hacer un aparato. Bueno, acá era prácticamente lo mismo, es decir, tenías muy pocos elementos y tenías que ser creativo. Y ahí aparece la inteligencia de la improvisación. ¿Cómo improvisás cosas? ¿Cómo haces cosas nuevas? Y eso todo es una capacidad que tiene el ser humano, que a veces nosotros nos olvidamos que somos capaces, que somos mucho más capaces de lo que queremos. ¿Cree que el ser humano entonces, porque en mi opinión creo que deberíamos de enfrentarnos a situaciones a veces en la vida de sufrimiento para sacar esa capacidad de improvisación, ¿no? Y salir de ciertos agujeros negros, por así decirlo, Y porque yo sí, siento que al nosotros, menos... Sí. justamente una de las cosas que trae las crisis es sufrimiento y cambio. Es decir, todo esto, ¿qué trajo como sufrimiento? Sí, sin lugar a dudas, pero trajo cambios también. Es decir, a veces tenemos que pasar por momentos difíciles para darnos cuenta de lo fuerte que somos. Nunca sabemos qué tan fuertes somos hasta que la fortaleza es lo que nos saca adelante. Creemos que no somos capaces, sin embargo somos mucho más capaces de lo que realmente creemos. Yo le doy mucha importancia al ser humano en todo esto. Es decir, creo que es un triunfo del espíritu humano luchando contra la adversidad. Creo que dejo de lado la parte de milagro, dejo de lado la parte de todo lo que tenga que ver con cosas y me centro en la capacidad del ser humano, ya sea para planear, para tener una estrategia, para tener una logística, para llevar a cabo una ejecución, para llevar a cabo las distintas cosas que vas planeando. Y eso es el ser humano, planeando cosas y cambiando sobre la marcha, modificando, tomando decisiones. Me equivoqué por este lado, voy por el otro. Es decir, son todas cosas que se fueron dando de esta gran tragedia, pero a su vez te va demostrando cómo el ser humano es capaz de evolucionar, cómo tenemos estas cosas adentro y que a veces es mucho más fácil ir pedirle a alguien una receta o ir a la farmacia y tomar un medicamento que ponernos a pensar, que sentarnos, ponernos a meditar un momento y empezar a buscar soluciones. Es decir, empezar a dar pequeños pasos, a hacer pequeñas cosas todos los días que nos permitan subir esa gran montaña o que nos permitan llevar esa mochila pesada que tenemos. Y además, desgraciadamente siento que vivimos en una sociedad donde todo lo tenemos hecho, ¿no? No pensamos, todo es automático y quizás nos vendría bien, aunque suene fuerte, ¿no? Situaciones así para que nos haga pensar y reflexionar para salir de los problemas por nuestra cuenta, ¿no? Que nadie nos Claro, lo resuelva. estamos siendo menos creativos, menos imaginativos, es decir, estamos perdiendo todo aquello que nos fue llevando, porque hoy apretás el botón, te aparece en la pantalla. Entonces, ¿qué necesitas? ¿Apretar los botones? No, el botón está acá adentro, que es lo más importante de todo. Y tenemos que apretar estos botoncitos de acá y ver cómo lo usamos y no los manuales, precisamente, ¿no? Este, Sí, ahora bueno, sin desviarnos, porque yo creo que también da para filosofía, ¿no? Todo este tema y me encanta también filosofar, entonces, para no desviarnos un poco del tema, a mí me gustaría saber en qué momento en la montaña usted vio que su vida no iba a durar mucho. ¿En qué momento usted perdió la esperanza en algún momento? Porque claro, me imagino que la negatividad nublaba la mente, ¿no? En ese momento. de noche. De noche cuando me iba a dormir y me quedaba solo, porque estaban realmente en un estante levantados del resto, dormí casi siempre ahí. Ahí como que me destruía, me desarmaba y tenía un baño de realidad. Es decir, de acá no me puedo ir, esto es imposible, esto es una locura, es todo difícil, es complicado, me voy a morir acá. Y sin embargo, al otro día te despertabas y tenías ese espíritu de lucha, tenías ese uniforme de invencible de los 19 años, que salías a lucharla nuevamente, convencido que si la muerte te iba a encontrar tratando de salir del lugar donde estabas. Y eso creo que es una cosa que es también propio del ser humano, es decir, el baño de realidad que tenemos y después
cuando dejas de soñar o pasa esa noche, al otro día volvés a ser tan fuerte o más fuerte de lo que eras antes y volvés a luchar y volvés a intentar una y otra vez. Justamente está en eso, lo que no importa las veces que nos caigamos, no importa las veces que nos vaya mal, lo importante es las veces que nos levantamos y seguimos adelante. Esta justamente no es una historia de grandes éxitos, esta es una historia de grandes fracasos. Fracasamos una cantidad de veces, pero otra cantidad de veces nos levantamos y fuimos adelante. En el único lugar que la palabra éxito figura antes que fracaso es en el diccionario. Nosotros fracasamos muchas veces para después poder tener éxito. Acumulamos experiencia, fuimos exitosos en la expedición final. Pero eso lleva un proceso, lleva un tiempo. La inmediatez no es buena consejera justamente en este tipo de cosas. Tenemos que hacer un proceso para poder llegar a ser exitosos. ¿Creéis entonces que esos valores que os transmitió el equipo de rugby lo trasladasteis a esa experiencia? Quizás si no llega a ser un equipo de rugby no hubierais sobrevivido. No, creo que es una experiencia que lo que traslada justamente es los valores que aprendimos en nuestras casas, que es los valores que aprendimos en el colegio, que a no entregarnos, a no, como les decía uno de los hermanos justamente nos enseñaron a no ser exitistas y a no ser derrotistas, es decir, cuando ibas ganando por mucho tenías que ganar por mucho más y cuando ibas perdiendo tenías que tratar de perder por lo menos posible, es decir, en un caso no seas exitista porque ganaste y tampoco seas derrotista porque perdiste. Son parte de la misma moneda que es la vida, el ganar y el perder. Y el haber aprendido eso fue fundamental, porque entonces cuando te pasan cosas malas, cuando perdés, no es que pierdas, es que tenés que seguir en el juego para después poder ganar. Son las dos caras de una misma moneda. Y eso creo que es una cosa importante. Son las cosas que fuimos aprendiendo de conocer cómo es el hombre de acuerdo con Kipling. El tenerse fe a uno mismo también es otra de las cosas importantes. Creo que es una de las más importantes. Es decir, la fe que tenemos que tener en nosotros mismos no es en otros, no es en otra cosa, es en nosotros, tenernos fe, decir yo puedo, yo soy capaz, yo voy a salir adelante, yo voy a seguir con esto no me puede derrotar. Y si te derrota no importa, porque tú hiciste todo lo que estaba a tu alcance para conseguir ese objetivo, y a veces está por arriba de nuestras posibilidades. Ha dicho una palabra muy importante de don Antonio, la fe, ¿no? ¿En qué momento sintieron esa fe? Más allá de que creo que gran parte del grupo era muy creyente, ¿no? Muy espiritual. Creo que la fe al final también es experiencias propias, ¿no? Es la que me ha ayudado a salir de bases importantes. ¿Cuánto de importante era esa creencia en Dios, en esta aventura? Pero en realidad rezábamos todos los días, pues era como una letanía que te ayudaba a dormir. Para los 13 que quedaron en el avión, esto fue un milagro. Sin embargo, para los 3 expedicionarios, esto fue un triunfo del espíritu humano luchando contra la adversidad. Es decir, fue el ser humano, no es la fe, es la fe en uno mismo, no es un milagro, no es Dios, no es el Dios mundano, como le digo, ese Dios al cual le vamos y le pedimos favores, al cual vamos y le pedimos a ver si puedo conseguir novia, a ver si puedo salvar un examen o a ver si me salvo un examen. Ese Dios no existe. Existe sí un Dios creador por arriba de todo eso, pero pensar que puede haber un Dios encargado de cada uno de nuestros pedidos o nuestras súplicas es absolutamente ridículo. Es decir, creo que el accionar de cada uno, el movernos, el demostrar que somos capaces, el tenernos fe a nosotros, tenernos fe nosotros mismos en lo que somos capaces. Esa es la fe. Eso es lo que nos mueve a nosotros. Si yo rezo y no hago nada, ¿para qué me sirve tener fe? Ni fe en Dios ni fe en mí mismo. No voy a ningún lado. Es decir, puedo tener fe en Dios todo lo que quiero, pero creo que hay un accionar del ser humano, hay un libre albedrío en el cual nos podríamos haber quedado sentados en la nieve y esperar que nos vinieran a rescatar, estaríamos todos muertos.
Es decir, esa acción que es vida, esa acción que tiene la capacidad del ser humano de producir, de hacer cosas, que de repente se producen cosas como esto, que fue catalogado como un hecho histórico del siglo XX por National Geographic, que es una locura, sí. Cuando yo voy y miro y estoy en el lugar y veo la montaña que subí, una de las tantas, pero lo que fue la última expedición. Es decir, esto es un disparate, esto es una locura lo que dice. Lo que hicimos los tres. Pero es una locura, sí. Pero ¿y la capacidad dónde está? Está en el ser humano, está dentro tuyo. No está en ponerse a llorar, no está en decir quién me ayuda. Está en enfrentar y ir para adelante. En hacer los escalones para poder subir, es llevar tu mochila pesada sin mirar qué tan liviana es la de los otros. Es decir, eso es la vida y ese es el gran paralelismo que hay entre lo que fue el accidente y la vida normal de todos nosotros. Hay paralelismos. Por eso hay cosas que son que la crisis, la resiliencia, la fe en uno mismo, el ir para adelante, el no entregarse, son todas cosas que el ser humano, la gente lo ve reflejado, lo vio reflejado en la película, lo ve reflejado cuando contamos la historia y decís, eso es el ser humano. Eso es el verdadero ser humano actuando. ¿Y cuál es la diferencia entre un sobreviviente y otro que no lo fue? Que nosotros pasamos por una prueba. Sabemos a qué tanto podemos llevar los umbrales de dolor, de frío, de sufrimiento, hasta qué punto sos capaz de tolerar. Esa es la única diferencia. Después somos iguales, tenemos las mismas capacidades, no estamos tocados por una varita mágica. No, somos iguales. El único test que pasamos fue por todo ese sufrimiento, por toda esa cantidad de cosas, pero después somos todos iguales. Claro, el tema que yo veo ahí más meritorio de por sí es la corta edad, lo que tú dices. Las personas en madurez en la montaña, personas que venían de Uruguay, ¿no? Chicos jóvenes, es lo que a mí me sorprende, ¿no? A esa edad no tiene uno a lo mejor esa experiencia en la vida, ¿no? Y mental, porque al final es mental. Más allá de que cada uno era médico, tenía una preparación universitaria que también hizo, también estás bien, ¿no? Situado, pero esa fuerza mental es a mí lo que me pregunto, ¿no? ¿De dónde sacaron esos chicos esa fuerza mental? Éramos todos universitarios, estábamos en primero, segundo año, algunos capaz que un poco más avanzados, sí, había algunos bastante, tercero o cuarto de facultad. Que eso fue otra de las cosas también, apareció esa humildad, porque cada uno podía decir, no, yo tengo esta idea, ¿por qué no hacemos esto o hacemos lo otro? Sin embargo, hubo una humildad como para callarse, porque todos teníamos el mismo nivel cultural, y decir, no, vamos a apoyar esa idea, vamos todos atrás de eso. Que eso fueron cosas importantes también, ¿no? El encontrarse con que cada uno era capaz de ser humilde, son todas cosas que se juntan, por eso hablan de tanto de los valores y una cantidad de cosas que sin pensarlo se fueron dando en todo este acontecimiento, ¿no? Usted decía en una entrevista que, bueno, me quedaron muy marcadas las palabras, ¿no? Que llegaron a entender un poco la situación como un purgatorio, ¿no? Donde los buenos se iban y los malos se quedaban. Creo que quizás la muerte de Numan Turcati, ¿no? Que fue una de las más dramáticas, porque fue una persona que luchó hasta el final y que no mereció la muerte, ¿no? Me gustaría saber un poquito ¿no? de Numan. Nosotros tuvimos una formación religiosa de 12 años en el colegio y claro, y cuando estábamos allá arriba, tratamos de racionalizar qué era lo que nos estaba pasando. ¿Por qué estábamos pasando por todo eso? Porque nos caímos en el avión, a los 7 días escuchamos por la radio que se había suspendido la búsqueda, que los únicos que sabíamos que estábamos vivos éramos nosotros. En 19 días cae una luz y mata a 10 de nuestros compañeros. Y entonces vos decías, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué con 19 años estoy padeciendo todo esto? Y bueno, seguramente porque los buenos son los que se mueren y dejan de sufrir, y los malos somos los que quedamos vivos para seguir sufriendo y después morirnos. Esa es
cómo habíamos racionalizado lo que nos estaba pasando. Si lo mirás eso, es tremendo con 19 años. El llegar a la conclusión de que eras una persona mala que tenías que sufrir para después morirte. Era brutal. Y después la figura de Numa. Numa fue la expedición con Gustavo, más Pons. Fue una expedición muy dura. Volvieron con los ojos quemados, estuvieron con vendas. Numa a partir de ese momento se empieza a deteriorar su salud, es decir, tanto mental como física. Y bueno, y aguanta porque tenía un físico espectacular casi hasta el final, que justamente Bayona lo usa como un relator o un inspirador de toda la historia porque está del principio casi hasta el final. También es una forma de honrar a los que se murieron, a los que nos mostraron a nosotros el camino, que son los héroes de los Andes y nos permitieron a nosotros seguir vivos. La verdad que Numa fue una persona muy buena y que entregó todo hasta su vida en esa expedición que, bueno, que nosotros después fuimos los que agarramos la posta y seguimos para adelante. Fueron los que con su ejemplo nos mostraron a nosotros el camino a seguir. Sí, totalmente. Creo que las figuras que he visto en la película, Numa es de mi favorita, un auténtico luchador. Que no sé si la escena de la luz, usted Antonio me lo puede confirmar, cuando empieza a golpear y es el primero, ¿no? Como que abre ese hueco, ¿no? Para recibir algo de luz desde fuera y tratar de salir de esa luz, ¿no? ¿Es tal cual lo narran en la película o...? Se parece un poco, no es tal cual. Además, tampoco te puedo decir qué es lo que hizo, porque, digamos, a mí no me tapó la luz y empecé a escarbar y saqué a uno y después no sé qué fue lo que pasó o cómo aparecieron, porque no te olvides que estaba absolutamente oscuro. Es decir, Bayona tuvo la gran habilidad de hacerlo a mitad de tarde, por así decirlo, con cierta penumbra de luz, pero en realidad pasó de noche y no se veía absolutamente nada y no se le ocurría sacar un encendedor recién después de que pasó todo. Así que en esos segundos que pasaron, los minutos que pasaron, cada uno pudo haber hecho una cantidad de cosas que, digamos, estaba fuera de la visión de los otros que estábamos ahí. ¿En qué momento, digamos, Tintín decide ir a buscar a la cola del avión, ¿no? Al suministro de lo que en teoría quedaba, ¿no? Pero ¿cómo fue ese momento que decide ir a buscar? Porque claro, estamos hablando que estaba bastante lejos, ¿no? En teoría la cola del avión. En realidad no decido nada, simplemente tres de nosotros, Carlitos Páez, Red Harley y yo, le decimos al grupo que nosotros queríamos ser expedicionarios. Nando por su propio nombramiento, Roberto porque le iba a acompañar, y nosotros tres que le decimos nosotros queremos ser expedicionarios. El grupo decide que 5 eran muchos, por lo tanto nos mandan a hacer una expedición de prueba. Y en esa expedición de prueba es cuando encontramos el tarro de basura del avión, que lo damos vuelta. Ahí encontramos unos caramelos que estaban chupados y con los dientes marcados, un puñado de café y un puñado de yerba mate. Y nos comimos, o nos pasábamos, mejor dicho, el dulce de leche y lo disfrutábamos. Y después pasábamos el café, lo mezclábamos con nieve y te lo ponías en la boca. Y estabas sintiendo un aroma, estabas sintiendo un olor nuevamente después de casi un mes sin sentir olores. Era algo brutal. Y era tan brutal que estabas disfrutando el tarro de basura del avión. Es decir, ahí te muestra un poco qué tanto habíamos caído, dónde estábamos debajo, que estábamos disfrutando el tarro de basura del avión. Esa expedición fue una expedición de prueba. Después de eso yo quedo confirmado como uno de los expedicionarios junto con Roberto y con Nando. Y posteriormente a eso, una de las primeras expediciones que hacemos es justamente siguiendo el curso de las aguas. Pasamos por el lugar donde encontramos el tarro de basura y después encontramos lo que era la cola, donde según lo que se había dicho el mecánico estaba el 50% de las valijas, estaban las baterías, digamos, era toda pensábamos que íbamos a obtener comida o algo en el 50% de las valijas y en realidad fue una experiencia brutal el ver esta cola hacia abajo en un valle, el tirarnos desesperados a abrir valijas, a sacar las valijas de adentro del contenedor donde estaban y empezar a buscar comida y encontramos un paquete de bombones, 1 kilo de azúcar y 1 litro de ron, que fue lo único comestible que había. Después había muchos cigarros, ropa, cámaras de fotos y demás. Y bueno, y los tres nos sentamos
arriba de las valijas y nos empezamos a comer los bombones. Después mezclábamos el ron con el azúcar, le subíamos la graduación y quedábamos cabeceando al solcito. Pero eso nos duró poco, porque al otro día tuvimos que seguir la expedición, valle abajo. Y bueno, todo lo que pasó en la montaña, digamos, no fue lo que pensamos. Siempre lo que pensamos, nuestras ideas estaban en contraposición con la realidad. Y bueno, y el pensar que habíamos encontrado las baterías, que íbamos a poder hacer funcionar la radio, nos llevó mucho tiempo, pero también nos llevó una gran decepción. Es decir, nos dimos cuenta que no iba a funcionar de ninguna forma. Ahí aparece el sobredormir, es decir, se van dando distintos procesos en paralelo. Y bueno, y siempre uno tiene o se va aprendiendo en uno u otro proyecto de vida, por así decirlo, de salida del lugar, y siempre con grandes ganas y bueno, y poniendo todas las fichas como si fuera la última. Claro, porque el cansancio físico se iba aumentando, ¿no? Conforme pasaban los días. O sea, me imagino que llegó un punto en que las piernas, claro, estamos hablando de una inclinación impresionante, ¿no? Para llegar a la otra parte del valle, que la gente no se puede dar cuenta ni ser consciente, ¿no? Estábamos acostumbrados a caminar, era la función nuestra como expedicionarios, es decir, no era una cosa rara. Claro, físicamente te sentías bien, pero en realidad cada vez estabas en peores condiciones, porque de 90 kilos que pesaba, volví con 60 kilos. Y bueno, pero vos no te das cuenta, eso es una de las cosas buenas del ser humano que tiene, que siempre son los otros los que están mal. Nosotros cuando volvíamos de la cola y íbamos al fuselaje y los veíamos, comentábamos entre nosotros, che, viste qué mal que están. No, siempre es el otro el que está mal, nosotros no nos veíamos y quizás estábamos peor que ellos, pero por la única, digamos, con el hecho de estar haciendo ejercicio, moviéndonos en la montaña, yendo para arriba y para abajo quizás, con más consumo, pero con otra fortaleza muscular que quizás no la tenían ellos ahí. Te aclaro que yo iba a Chile, que me olvidé de comentarte, yo iba a Chile a conocer nieve. Acá en Uruguay no existe la nieve, no existe la grandes montañas. El cerro más grande tiene cerca de 600 metros, así que imagínense que ir a Chile, ir a conocer la nieve y encontrarme con todo este panorama fue todo una historia. No, y también comentabas como anécdota graciosa, ¿no? Tratando de sacar algo gracioso de la historia. Y hablabas con otro compañero, ¿no? Sobre los números que pedíais de las chicas, ¿no? Que conociste en Mendoza. Pero me imagino 4.000 metros y hablando de eso. Claro, bueno, ahí te demuestra un poco la inconsciencia que tenía. Es decir, habíamos chocado, estábamos en la montaña y yo esperaba ser rescatado en 1 o 2 días, volver a Mendoza y bueno, y seguir la vida. Nada, como te decía, nada de lo que uno pensó se fue dando, las cosas fueron distintas. Yo esperaba que el segundo, tercer, cuarto día nos rescataran, eso no se dio. Nos fuimos adaptando a vivir en esa situación, en esas situaciones difíciles. Pero por suerte el ser humano tiene una gran capacidad de adaptación y bueno, nos fuimos adaptando y nos fuimos sublevando también ante tanto pesar y ante tanto dolor y ante tanta muerte. Y bueno, ya avanzando un poco en la trama, porque daría para muchos programas, ¿no? Quizás hablar de todo. ¿Cómo fue ese momento que reciben la llamada de que van a ir a buscarlo, ¿eh? O a través de la radio encuentran a Nando y a Carlitos, ¿no? En la otra parte. Nando y Roberto. Y Roberto, Nando y perdón, y Roberto Roberto. Sí. Sentimos en aquella misma radio que habíamos sentido a los 7 días que no nos buscaban más, justamente estando ahí, escuchamos que habían aparecido 2 uruguayos. Nosotros sabíamos que eran Nando y Roberto, así que nos preparamos para ser rescatados. Y sobre las 3 de la tarde, 3 y algo, empezaron a llegar los helicópteros y un grupo se fue. Es decir, 3 de la tarde y ya es la hora que empiezan las turbulencias en la montaña, ya después de mediodía. Fue un vuelo, yo no participé de ese vuelo, yo me quedé, estuve 73 días en la montaña, me quedé con el segundo grupo y nos dijeron que fue espantosa la salida, fue muy complicado, es decir, nada fue fácil allá. Y al otro día vinieron a buscarnos a nosotros, nos llevan a los Maitenes, que era un lugar donde había un río y estaba recarga de combustible. Nos llevan después a San Fernando, donde no nos dejan bajar,
y nos llevan directo a Santiago de Chile, a la posta central. Y ahí cuando bajamos nos encontramos con que todo el hospital, el helipuerto, todo el mundo nos aplaudía, gritaba, médicos, enfermeras, enfermos, custodias, de todo el mundo. Y nosotros nos mirábamos y decíamos, ¿qué pasó? ¿Por qué está todo esto así? ¿Qué ha pasado? Es decir, para nosotros no habíamos hecho nada más que conservar nuestras vidas y querer volver con nuestras familias, en nuestras casas. Y no entendíamos toda esa algarabía, todo ese lío que se había armado. Y bueno, con el tiempo nos fuimos dando cuenta de que algo extraordinario había pasado. Claro, para mí lo que es un milagro realmente es que tanto Roberto como Orlando encontraran al campesino, ¿no? No recuerdo exactamente cómo era su nombre, pero ese momento tuvo que ser, me imagino, tremendo, ¿no? Sí. Claro, nosotros habíamos pensado de que Chile en la parte más angosta tiene 90 kilómetros y en esos 90 kilómetros nos íbamos a encontrar con alguien. Por eso salimos hacia el oeste y dejamos de ir hacia el lado argentino, hacia el este, porque era bastante más complicado. Ellos se encuentran con el arriero, con Sergio Catalán, que fue el que los ve, y como cuando ellos lo ven del otro lado del río, que era un río torrentoso de deshielo, un río de agua muy fría, de agua que corre muy rápido, de mucha roca, los ve, ellos se levantan y empiezan a correr hacia él, y después él va a contar que vio una pareja que pensó que estaban jugando porque uno se caía, el otro le daba la mano, lo levantaba, y así seguían corriendo hasta que llegaron al borde, y bueno, y lo único que sienten es mañana. Y al otro día vuelve con ese papel, piedra y lápiz que lo tira a través del río y se hace esa nota que dice: vengo de un avión uruguayo, me cayó en las montañas, tengo 14 compañeros heridos, ¿dónde estamos? Necesitamos ayuda. Y Imagino que la sensación, claro, la sensación de Andy Roberto fue algo brutal, el sentir por la radio que habían aparecido también, porque nos llevó a que nos fumáramos habanos, nos limpiáramos los labios porque teníamos rouge para que no se nos quemaran los labios, nos preparáramos nuestras mochilas con nuestras cosas, que hasta ese momento todo era de todos y había como una comunidad de cosas. En el momento que sentimos que nos vienen a buscar, cada uno agarra su bolso y empieza a juntar sus cosas, sus pertenencias, con las que volvimos a Santiago, que después terminamos tirando una cantidad de ellas, obviamente, pero volvimos a tener propiedad privada, volvimos a estar en contacto, a pesar de que nos habían dicho de qué era lo que nos esperaba. Nunca pensamos que iba a tener la trascendencia que tuvo, todo lo que fue el accidente y todo lo que tuvo. esperaba es más toda la trascendencia del suceso a nivel mundial, años después, digamos. Yo siento que desde mi punto de vista en España no muchas personas conocen el suceso, cosa que me sorprende porque es una lección de vida, de fuerza, de voluntad, de compañerismo y bueno, quizá no se le ha dado la repercusión, ¿no? No sé, pero evidentemente la película La Sociedad de la Nieve, que la vieron más de 200 millones de personas, ha puesto quizás en el lugar a la historia y ha puesto en el lugar a los verdaderos héroes de los Andes. Creo que tuvo una trascendencia muy grande, tuvo una trascendencia que no lo tuvo Viven en su momento en el año 93, 92, 93, porque acá han entrado chicos de 12, 13, 14, 15, 16 años, chicos muy jóvenes que se han interesado por la historia, que preguntan por la historia, que tratan de mandarte mensajes y demás. Es decir, como una generación joven que está buscando los valores que estas películas muestran, los valores que el libro muestra, los valores de la historia justamente, quizás necesitados o quizás como asombrados de que aparezcan esas cosas. Y bueno, ha sido una cosa totalmente distinta. Me extraña que en España no haya tenido más trascendencia porque es una historia de justamente de la Sociedad de la Nieve, de un director español, de conocido director español de la lengua española. Y si bien es de gente sudamericana, creo que somos todos de habla española y se puede. Yo he ido varias veces a dar charlas a España y he tenido una
una muy amplia comprensión y la gente, digamos, ha estado muy dispuesta a escuchar la historia. Pero en otros países quizás ha pegado mucho más fuerte, ha tenido mucho más trascendencia. Y bueno, depende a veces cómo estemos o qué es lo que busquemos o qué es lo que no busquemos, que le damos más o menos trascendencia a las cosas quizás importantes de la vida. Y lo que pasa que para mí, ya opinión personal, es triste que a través de la ciencia ficción o del cine, ¿no? Tengan que darse a, o se tenga que divulgar un suceso que realmente ya la gente debería conocer sin tener que recurrir a una película en el cine, ¿no? En mi opinión. Que una cosa es lo que la película transmite, en este caso mucha realidad, ¿no? También hay una ficción, pero que las cosas se le dé un valor por las personas, ¿no? Que vivieron eso y no que la gente lo entienda más o menos por una película. Ha pasado en muchas cosas en la vida. Una opinión. Sí, es una historia que ya tiene 50 años, ha pasado una generación prácticamente. Capaz que no la conozcan es raro porque se ha publicado y se han republicado libros de la Sociedad de la Nieve o de Viven en España en gran cantidad en su momento. Creo que es una historia que se va a transformar, creo que la película La Sociedad de la Nieve en un clásico del cine mundial y del cine español sin lugar a ninguna duda. Es decir, lo que Bayona y su equipo hicieron, la verdad que fue un peliculón, una película donde de principio a fin estás metido dentro del accidente, estás viviendo lo que fue el accidente y tiene cosas que realmente te conmueven desde un principio, que te dice de 34 accidentes que hubieron en los Andes, este es el único que hubo sobrevivientes. Y ahí empieza a demolerte de a poco. Y bueno, es una película que yo creo que va a trascender y que la historia ya trascendió de por sí, y tanto la película como los libros también, ¿no? Quizá la espinita clavada, ¿no? De que no vieron el Goya, el Oscar, perdón, al final, ¿no? Creo que fue muy merecido por el trabajo de maquillaje, de vestuario, pero quizás los españoles tuvieron un poco esa espinita y esa impotencia, ¿no? De no haber recibido realmente lo que se merecían, ¿no? Todo el equipo, el gol elenco. Sí, por supuesto, porque creo que es muy difícil que la sociedad gringa le dé a una película de habla española, una película extranjera, un Oscar. Creo que conociéndolos, ellos son muy locales. Creo que pocos de los que votan, vieron la película realmente. No sé si en español o en inglés, pero creo que no la vieron, porque la realidad es que es una obra de arte en todo sentido y bien lo merecía, no por nosotros, sino por el trabajo que hizo la gente, por la genialidad de Bayona y su equipo, que en todo momento estuvieron a tope, y creo que va a pasar mucho tiempo para que se vea una película con la realidad con que se vio y con la forma en que se hizo. Totalmente. Además, Bayona yo creo que siempre nos sorprende. Lo hizo con lo imposible, la Sociedad de la Nieve, y estoy seguro que el destino le devolverá la moneda y ganará un Oscar que se lo merece, ¿no? Ojalá. Yo antes de terminar, Antonio, porque me encanta de verdad hablar con usted, siento que es una lección para mí, mejor que la escuela, ¿no? Yo quería saber un poco, como moraleja, ¿qué le enseñó la montaña o qué aprendizaje sacó usted de toda la experiencia? De la fuerza que tiene el ser humano en la medida que tenga una esperanza, de la fuerza que tiene para enfrentar situaciones difíciles. Eh, mm, Creo que tenemos, como te decía hoy, mucha más fuerza de la que creemos, somos mucho más capaces de lo que creemos, y me demostró eso, es decir, sé que tengo una fuerza que va mucho más allá de la que yo puedo conocer, por así decirlo. Este, el gran mensaje creo que es no entregarte nunca, a pesar de que la situación sea muy difícil. Es decir, hay que seguir para adelante. La vida no es fácil y hay que enfrentarla en distintas situaciones, en distintos momentos. Y a veces ganamos y otras veces perdemos. Esas son las dos caras de la moneda de la vida, justamente. Y bueno, y hay que saber perder y hay que saber ganar.
Y lo más importante es que todo esto es movimiento, la vida es movimiento, todo sigue para adelante. Los problemas que teníamos ayer, que eran enormes, hoy no son tan grandes. Hoy tenemos otros problemas a los cuales enfrentarnos. Creo que vamos moviéndonos, vamos caminando y vamos dejando atrás que esto es parte del pasado, es parte de mi vida, no es mi vida el accidente. Y creo que tengo mucho más para vivir, mucho más para disfrutar. Tengo mucho que agradecer también a mis compañeros que me permitieron hoy estar vivo acá. Ese recuerdo que lo voy a llevar toda mi vida, el que me ha permitido disfrutar a mis hijos, el que me ha permitido disfrutar a mis nietos, que me ha permitido disfrutar a mi señora. Este, y son cosas que uno cuando mira para atrás lo siente, te emociona, porque creo que son etapas en la vida que uno debe disfrutarlas en esos momentos. Y bueno, y esas son las alegrías. Para las tristezas siempre hay tiempo, pero disfrutemos las alegrías de la vida, que también es de las cosas importantes y de las cosas que nos mueven y es la gran zanahoria que tenemos adelante. Y bueno, también quería preguntar, ¿ha vuelto a la montaña nuevamente? ¿Ha vuelto a la zona de donde todo ocurrió? ¿Le ha cogido pánico a la montaña o le sirve como de motivación? No, es algo que fui 9 veces a la montaña, he ido con mis hijos, con mi señora, con mis nietos, con las hermanas de mi señora. Es decir, han sido distintos momentos, distintas épocas. eh, Creo que es una forma de... Una cosa es que te lo cuente, otra cosa es que lo vivas por las dificultades que tiene el llegar al lugar, por tener que hacer 8 horas a caballo para subir, 8 horas para volver. Para la gente que no está acostumbrada es complicado ir por caminos de pequeños riscos, cruzar ríos. Tiene mucho de aventura, tiene mucho de cierta dificultad, pero a su vez la dificultad de subir a los 4.000 y algo de metros. Tenés el campamento en los 2.000, pero el sentir el aire finito, el sentir que te cuesta respirar, el sentir que ese corazón te palpita y encontrarte ese lugar que es impresionante porque está la cruz, hay restos del avión, están en la tumba de mis compañeros y sin embargo ves ese valle que es algo impresionante, cerrado con un volcán en el fondo que es el soñado y decís, esto evidentemente tiene que haber habido un creador, esto es impresionante, es una belleza brutal. Y ahí tenés justamente la parte linda que es el lugar y la parte triste que es donde están tus compañeros. Es decir, tenés esa ambivalencia de alegría y tristeza, hermosura y la parte fea de la cosa. Y eso cuando está nevado también es brutal, es impresionante, pero bueno, es parte de lo que vivimos y es parte de la dificultad. Hay gente que llega hasta ese lugar, se ha transformado como un lugar de peregrinación, de reto para subir caminando o subir a caballo. Es un reto, es el reto que generalmente el ser humano siempre está buscando. Sí, definitivamente es un lugar que voy a visitar sí o sí en algún momento de mi vida, ¿no? Por mi pasión a la naturaleza y a toda la historia, ¿no? Lo tengo en mi lista. Ya para finalizar, para no quitarle mucho tiempo, que la verdad creo que le estoy quitando Sí. casi mediodía. ¿Cómo es su vida ahora, don Antonio? ¿Se reúne mucho con sus compañeros pues, del equipo? ¿Cómo es la relación ahora con ellos? Me gustaría saber un poquito de eso, cómo es su día a día, dar conferencias con la familia. Eh, Con mis compañeros nos encontramos en el supermercado dando vueltas por acá por el barrio en distintas situaciones, es algo bastante común. De hecho, mis hijos viven por acá en la vuelta, es decir, así que siempre estoy en contacto con ellos, estoy en contacto con mis nietos también que tienen el colegio, justamente el Christian Brothers, al mismo colegio que fui yo, y estamos relativamente cerca. Sí, doy conferencias, he ido a distintas partes del mundo, estuve en Corea, estuve en Hawái, estuve en México, digamos, estuve en España en algún momento. A veces se te hace un poco difícil porque necesitas tener un representante o alguien que se encargue de vender tus conferencias y no es fácil contactar a las personas o que te contacten a vos para poder
para poder venderlas, pero digamos es algo que a lo que me dedico justamente, y a su vez acá junto con mi hijo que es arquitecto, que se recibió de arquitecto en España, tenemos un desarrollo inmobiliario que es nosotros compramos el terreno, desarrollamos la propiedad y la vendemos. Nos dedicamos a eso acá en general, todavía no me he jubilado, me dedico a controlar un poco y bueno, en los viajes de las conferencias la verdad que te llevan tiempo prepararlas y es cansado ya a los 70 andar de un lado para otro. No, hombre, se le ve muy joven, todavía tiene mucha vida por delante y tiene que disfrutar mucho. Yo la verdad no tengo palabras, Antonio, para agradecerte esta oportunidad, la humildad que has mostrado. Yo le escribí creo que en enero y bueno, ayer prácticamente fue un milagro para mí que me diera la oportunidad de entrevistarle. Le agradezco mucho, yo la verdad es un ejemplo de vida a usted y bueno, todo el equipo, ¿no? Estuvo en esa experiencia y voy a llevar siempre en el recuerdo esta entrevista y ojalá sirva para la gente de España también como ejemplo, ¿no? De todo lo que ocurrió y que eso, yo me quedo con que no perdamos la fe en esta vida y luchemos, ¿no? Por nuestros objetivos y que nada es imposible, ¿no? Todo es mental y si nos lo proponemos, seguro salgamos Somos adelante. capaces. Sí, la verdad que ha sido un placer hacer una linda entrevista. Capaz que en algún otro momento que te surja alguna otra inquietud, podemos hacer otra charlita de estas. Ha sido un placer compartir esto contigo, ha sido muy agradable. Y bueno, y esperemos vernos pronto, ya sea acá o ahí, y sigamos en contacto. Si viene a Si no quiere Málaga, comunicarse conmigo, sí. Si alguien quiere comunicarse conmigo, www.antoniobicintin.com, se pueden contactar. Así que, muchas gracias, don Antonio. Muchas y gracias. bueno, y espero vamos pronto. Gracias. Abrazo. Chau, chau. Chao, chao. Chau.